En este tercer panel, Líderes en la Gestión Pública. Iniciamos, si gustas, en este mismo instante, abrimos la transmisión. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Siguiendo el orden de nuestra agenda, a continuación damos inicio a nuestro tercer panel, Líderes en la Gestión Pública, cerrando con broche de oro la primera jornada de nuestro primer Congreso Internacional de Mujeres Líderes. A continuación, damos la bienvenida al señor Tomás Poveda, vicepresidente de MEAUSIL España, quien tendrá el rol de moderador de nuestro tercer panel, Líderes en la Gestión Pública. Disfruten esta tercera sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Buenos días en América y buenas tardes en Europa. A las 12 de la mañana en Lima y a las 6 de la tarde, 6:15, en buena parte de Europa, continuamos con este primer Congreso Internacional de Mujeres Líderes. Constituye para mí una satisfacción contribuir a la organización de este congreso por haber hecho de puente entre Women in Legal World y la Universidad San Ignacio de Loyola, así como moderar esta mesa 3, Líderes en la Gestión Pública. Quiero agradecer, en primer lugar, a las ponentes de esta mesa, a Women in Legal World, a la Universidad San Ignacio de Loyola y a todas las personas de ambas organizaciones que han trabajado tantas horas para que este congreso sea una realidad. En esta mesa 3 contamos con mujeres brillantes con una dilatada experiencia en el campo de la gestión pública y en sectores diversos, el social, el legal, el de las infraestructuras, y en distintos países y regiones, cumpliendo la máxima de este congreso, que es internacional. Nuestras intervinientes, nuestras participantes, han desarrollado su carrera profesional en Perú, en España, en Sudamérica y también en la Unión Europea. La dinámica de esta mesa es una intervención inicial de la señora Mónica Saavedra Chumbe, que fue viceministra de Prestaciones Sociales en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y a continuación intervendrán la señora Verónica Zambrano, presidenta de OSITRAN, la señora Carmen Librero, presidenta de INECO, la señora Alexandra Valdivia, funcionaria internacional de la Comunidad Andina, y después, en función del tiempo y las preguntas, terminará unas palabras de la señora Rebeca de Sancho, que es asesora de proyectos en el Consejo Europeo de la Innovación en la Comisión Europea. Y a continuación, y sin más preámbulos, pidiendo a nuestras participantes que por favor respeten los tiempos establecidos para que todas puedan compartir sus reflexiones. Y permítanme que presente a la señora Mónica Saavedra, que, como decía, ha sido viceministra de Prestaciones Sociales en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es una nutricionista con amplia experiencia en su campo en la gestión de proyectos de organismos internacionales como Naciones Unidas, el BID, la Comunidad Andina de Naciones. La señora Saavedra obtuvo su licenciatura en nutrición en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es magíster en Administración de Negocios con mención en Dirección General por la prestigiosa Escuela ESAN.
además ha sido presidenta de otros organismos y sin más preámbulos, suya es la palabra para esta primera intervención inicial de esta mesa 3. Muchas gracias, Tomás. Es un honor para mí estar con tan distinguidas panelistas, agradecer a la Universidad San Ignacio de Loyola por esta invitación al primer Congreso Internacional de Mujeres Líderes y también a Women in a Legal World por esta iniciativa e impulsar el derecho de todas las mujeres a una igualdad y equidad en los diferentes campos en los cuales nos desarrollamos. Voy a compartirles una presentación que básicamente es una reflexión sobre el rol que cumplimos las mujeres. Y realmente, si bien es cierto, trabajar en el Estado implica un reto adicional, no debería de haber distinción entre las exigencias que se tienen al sector privado con el sector público, ni para la equidad e igualdad de género, ni para otras exigencias. Básicamente, recordar que en este escenario, históricamente, las niñas y mujeres hemos sufrido de discriminación y violencia desde que nacemos por el simple hecho de haber nacido mujer. Se dice que sin igualdad no hay justicia, y todavía no alcanzamos justicia para todas las mujeres. La desigualdad de género es un problema público, entonces obliga a aquellos que trabajamos en el sector público no solamente el poder elaborar políticas, normas, directrices, sino también poder lograr que esto sea un hecho al interior del Estado y en todas las esferas fuera de él. Hay que recordar que la desigualdad de género limita el ejercicio del derecho de las mujeres en diferentes esferas: política, económica, social y cultural. Lo que queremos es una justicia de género, ¿no? Nosotros podemos observar que cuando se exige el tema de igualdad, muchas veces se pretende presentar esta exigencia como una situación especial para las mujeres. Y no es una situación especial para las mujeres. Como había mencionado, históricamente hay una deuda para con las mujeres. Y lo que queremos es que existan estas medidas que reparen las desventajas que dan origen a la subordinación de las mujeres a fin de que tengan todas las condiciones necesarias para participar en igualdad de condiciones, valga la redundancia, en todas las esferas de la vida. Por lo tanto, queremos igualdad y queremos una igualdad diferenciada por esta condición biológica de haber nacido mujer y por todos estos estereotipos sociales y culturales que afectan a las mujeres. Una mujer en la región dedicaba 3 veces más el tiempo que un hombre a las tareas del hogar. Con la crisis del COVID, esto se ha incrementado a 5 horas diarias. Y es que la mujer está desarrollando el trabajo laboral y también está desarrollando el trabajo en el hogar. No todo es malo. Creo que tenemos una generación de jóvenes, hombres y mujeres, que están luchando porque logremos este estado de igualdad, una igualdad real. La carga de la doble jornada supone energía y organización excepcional para la mujer. No debemos de resaltar esta situación como algo positivo, ¿no? No somos mujeres maravillas, somos mujeres que estamos cumpliendo los roles que nosotras queremos por decisión cumplir, ¿no? Esta doble jornada es una expresión de la carga desproporcionada del trabajo, del cuidado no remunerado que recae sobre las mujeres y que precariza su participación en el mercado laboral. Nuestra condición biológica genera, por ejemplo, que tengamos que pagar el doble del costo de una prima para atención de salud, entre los 15 y 44 años. Ustedes pueden ver, eso lo he extraído de lo que pago en una prima de salud, y las mujeres pagamos mucho más que los hombres pagan 239 soles y las mujeres pagan 461 soles por una prima de salud.
Los estereotipos considerados como roles o actividades femeninas, doble jornada de trabajo, trabajo en una empresa pública, privada, el trabajo de la casa, los sesgos derivados de la asignación de los roles de género, la penalización de la maternidad y lactancia, algo que yo lo he vivido personalmente, la brecha salarial, el bajo nivel de representación en posiciones de liderazgo. Las políticas públicas son una herramienta que contribuye a superar estas desigualdades de género, pero el abordaje principal es a nivel educativo y sociocultural. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Está en la agenda política y en la agenda pública? Sí, pero estos avances todavía son lentos e irregulares. Hay mucho por hacer. Tenemos que impulsar el ejercicio de los derechos y las oportunidades para que todas las mujeres podamos estar en las mismas condiciones. No queremos preferencia, queremos igualdad. Los frenos, arraigadas convenciones sociales y culturales, la persistencia de estereotipos y del sesgo del género en la elaboración de las políticas públicas, decisiones presupuestarias que impiden este avance en las economías desarrolladas, y aunque las mujeres suponen más de la mitad de los empleados en el sector público, sigue habiendo muy pocas mujeres en puestos públicos de alto rango y de toma de decisión. ¿Qué necesitamos para eliminar las brechas de género? Primero, voluntad política, y existe la voluntad política, pero esta voluntad política se tiene que expresar en las garantías políticas. Considero que en el Perú hay un avance notable en estas garantías políticas. Tenemos la política, tenemos leyes, tenemos reglamentos, sin embargo, y todos lo sabemos, que las normas sin presupuesto pues quedan en la expresión de una buena voluntad. Necesitamos presupuestos y necesitamos acciones concretas que puedan ser percibidas por el conjunto de mujeres que trabajamos en el Estado. Igualdad y equidad de género. Para lograrlo, la educación es fundamental y construir relaciones equitativas desde la célula básica de la sociedad, que es la familia. Somos los padres, hombre y mujer, que formamos parte de este núcleo, los que tenemos que impulsar este cambio estructural en la sociedad. ¿Qué nos muestra la historia? Bueno, en 1858 se creó el Consejo de Ministros. Imagínense, desde esa época el Perú ha tenido como premier o primer ministro 184 hombres designados para ejercer el cargo. 145 años después de creado, una mujer asume en el año 2003 este premierato. En 162 años, solo 5 mujeres, 3%, han asumido el cargo. El actual gabinete tiene 8 mujeres, 44%. Esperemos que esto sea sostenible y que podamos llegar a la paridad en la presencia de la mujer en estas instancias. Las mujeres en el Perú somos la mitad de la población. En 1962, del total de parlamentarios y parlamentarias, solo el 2.5% eran mujeres. En el 2020 aumentó a 29.5%. Por cada mujer hay 3 hombres en el poder legislativo. Si las mujeres somos la mitad de la población, ¿por qué no estamos representadas en igualdad y equidad? Seguimos viendo qué nos muestra la historia y cuánto hemos avanzado. Ustedes pueden observar en la lámina sin mayor presentación la presencia de alcaldesas en los gobiernos locales. La presencia de regidoras es un poco mayor, pero no llega a la paridad. La igualdad de género, este es un estudio bastante interesante que hizo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y he resaltado 3. El 1% de los gobiernos regionales y el 3% de los municipios son liderados por una mujer. La mujer dedica el 52% del trabajo a labores domésticas no remuneradas y el hombre solo dedica 24% de su tiempo a estas actividades, ¿no? El sueldo promedio, 16% gana el hombre, en promedio 16% más que las mujeres en un puesto del Estado.
y solo el 19% de los puestos de dirección y jefaturas regionales son ocupados por mujeres. Bueno, ¿qué enfrentamos en el Estado? ¿Qué retos? Primero, transparentar y corregir el tipo de contrataciones para el personal que cumple un horario y un trabajo permanente. No acceden a un beneficio, a ningún beneficio. Ajustes organizacionales y estructurales para garantizar el acceso a los derechos de los padres y madres, ¿no? Porque hablamos que hay un padre, hay una madre, lactario, guardería, horario flexible, home office, entre otros. Acceder en igualdad de oportunidades a un puesto de trabajo, y eso significa replantearnos los procesos de selección dentro del Estado, eliminar las diferencias salariales, incrementar el número de mujeres en posiciones de toma de decisión, erradicar el acoso sexual en ambientes laborales, utilizar lenguaje inclusivo y no sexista, fomentar el acceso a la licencia de paternidad y que esto no se convierta en un bullying, ¿no? Porque sucede que los hombres que nos acompañan en esa lucha también sufren estas situaciones de acoso o de bullying. Promover mecanismos que permitan al hombre o la mujer ampliar la licencia de paternidad o maternidad sin poner en riesgo su trabajo. Favorecer el balance entre la vida y el trabajo, tanto hombre como mujer. Implementar programas educativos, comunicacionales y motivacionales. En el Estado hay buenas prácticas y hay que reconocerlas. Tenemos en el ranking PAR 2020 hay cuales que son buenas prácticas laborales en Latinoamérica que promueven la equidad de género y la diversidad de las organizaciones privadas, entidades públicas y PYME, y vemos Indecopi, OEFA, Censico, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores como el top sector público. Indecopi actualmente está liderado por una mujer, Jania Pérez de Cuellar, a quien le deseo los mayores éxitos. OEFA está liderado por un hombre, Alberto Barandiarán, y también éxitos para él que liderando esta institución la haya llevado a esta posición. Son muestras que tenemos que resaltar. Sin embargo, hay que impulsar para que esto realmente se convierta en una actividad regular que ejerzamos en el Estado. El Ministerio de Transporte y Promoción del Empleo también hace reconocimiento a buenas prácticas. Sin embargo, en la cuestión de igualdad de género, las empresas privadas son las que lideran estas buenas prácticas. Creo que hay mucho que recoger en el sector privado para poderlo mostrar y también ir a la mejora. Respecto a los presupuestos e incentivos, tenemos un programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer y el Fondo de Estímulo y Desempeño a logro de resultados sociales que se otorga a los gobiernos locales. Señora Saavedra, el tiempo se está terminando. Te agradezco que... Estoy justo en la toma, muchas gracias, estoy en la lámina final. La igualdad de género es más que un objetivo en sí misma, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Kofi Annan, él ha sido líder en la ONU, premio Nobel, y estoy totalmente de acuerdo que es una condición más allá que sea un objetivo en sí mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. Y a continuación tiene la palabra la señora Verónica Zambrano, que es presidenta de OSITRAN, un organismo supervisor de la inversión en infraestructuras de transporte de uso público en Perú. Destaca de la currícula de la señora Zambrano, que es abogada por la licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en telecomunicaciones y en regulación de servicios públicos, inversiones, concesiones y procesos de privatización. También es magíster en Derecho por su alma mater, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de doctorado en la misma universidad. Tiene experiencia docente en la Universidad de Lima, San Martín de Porres y en Centrum, la Católica del Perú. Ha sido asesora de presidencia de la Autoridad Portuaria Nacional y gerente general de esa misma entidad. Y fue asesora de alta dirección, asesora jurídica de la Gerencia Legal, vocal del Tribunal de Reclamos y miembro del Tribunal de Solución de Controversias de OSIPITEL. Y tiene usted la palabra, señora Zambrano.
No, no la escuchamos. Ahora sí. Muchas gracias. Ante todo, agradecer la invitación que han tenido a bien hacerme los organizadores de este primer Congreso Internacional de Mujeres Líderes, y paso a hacer los comentarios de la magnífica exposición que ha tenido mi antecesora, la doctora Mónica Saavedra, a quien felicito por la exposición. Ante todo, quisiera resaltar que nosotros, como en este momento me toca liderar OCITRAN, hemos apostado por las políticas que establece la OCDE. Nosotros como organismo regulador hemos realizado una serie de evaluaciones para acercarnos a esta entidad, porque este organismo internacional lo que busca es mejores políticas para mejorar, valga la redundancia, la vida de los ciudadanos. Y entre esa mejora de la vida de los ciudadanos se encuentra de todas maneras la igualdad de género. Un país con iguales oportunidades para hombres y mujeres es un país que realmente vela por el bienestar de los ciudadanos, en todos los sentidos de la palabra, porque todos en la sociedad estamos entrelazados. Habemos mujeres que dependemos de hombres, hombres que dependemos de mujeres, porque en realidad el progreso de los padres o de las madres es el progreso de los hijos. Entonces, en una sociedad con políticas adecuadas no debe existir esa discriminación. Sin embargo, la discriminación es una realidad. Y en ese sentido, quisiera comentar que para que exista discriminación o para que exista una relación de este tipo, siempre hay dos en esa situación, ¿no? El que discrimina y el que de alguna manera se deja discriminar, el que abusa y el que de alguna manera deja que abusen de uno. Muchas mujeres no están en posición a veces de hacer una contraposición a esta situación. Y por eso es que las mujeres que estamos en el sector público somos aquellas que debemos no permitir situaciones como las descritas, no permitir abusos, no permitir discriminación contra otras mujeres y romper esta situación de una situación injusta que por un lado tiene un agresor y por otro lado tiene una víctima. No debemos permitir seguir siendo víctimas de esta situación. Entonces, hay una serie de medidas y de situaciones que se pueden implementar en el tiempo para lograr esos objetivos, pero no son fáciles de lograr. Usted, por favor, me indica cuando falte un minuto, porque a veces estoy tratando de controlar el tiempo, pero no lo hago bien. Prefiero concentrarme en lo que hablo y usted me indica. Entonces, en realidad, no es un tema de leyes. Yo como abogada, siempre los abogados tenemos la tendencia a decir hay que sacar una ley para un tema o hay que sacar una ley para otro. Y este no es un tema de leyes, porque las leyes no cambian o no crean realidades, ¿no? Yo no puedo dar una ley ahorita contra la ley, prohibir la ley de la gravedad. No podría, sería un papel escrito y eso se sigue dando. Entonces las leyes no cambian realidades, pero lo que sí podemos implementar son una serie de políticas públicas que logren en el tiempo algunos resultados importantes. Creo que el primero tiene que ver con trabajar en temas de educación. El tema de educación considero que es vital porque el tema de educación nos va a permitir romper paradigmas y romper sobre todo estereotipos que hemos ido formando a lo largo de la vida, ¿no? Antes de trabajar, por ejemplo, en OCITRAN, tuve la oportunidad de trabajar en la Autoridad Portuaria Nacional, que es un ambiente interesante porque ahí se veía claramente cómo es que habían roles establecidos para las personas que o trabajaban en el escritorio o que trabajaban ya en el puerto. Y siempre los que iban al puerto eran los hombres y las que se quedaban en el escritorio eran las mujeres. Entonces, claro, en mi rol de gerente general, se pensaba que tenía que quedarme en el escritorio porque era mujer, no porque fuera gerente general. Bueno, al final a mí me parecía que lo correcto era ir a la cancha, ¿no? Ir al puerto, y eso fue lo que sucedió, y creo que en el rol en que la mujer tenga un reto puede demostrar que sí es posible cumplirlo con cabalidad. Entonces, sin duda alguna las mujeres y los hombres somos distintos. Aquí lo que se trata es de tener los mismos accesos a determinados derechos. Se trata de una igualdad a nivel de derechos. Y por eso es que hablaba del tema de la educación. Rompiendo paradigmas, rompiendo la idea de que las mujeres debemos estar en la casa o en el escritorio y los hombres en otro tipo de trabajo, creo que es un primer paso importante. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no han sido educadas con estos conocimientos de igualdad de género que ahora son más comunes que antes? Tenemos que entonces hablar ya de información. Las personas adultas debemos informarles de que esas realidades que en algún momento han primado no son las adecuadas, que no es adecuado discriminar a las mujeres, que no es adecuado hostilizarlas en el trabajo, que no es adecuado darles roles de menor importancia, que no puedan dirigir de repente a determinada organización o que tengan que tener un sueldo más bajo. Esas son, digamos,
realidades que tenemos que combatir con una mejor información de las personas que ya son adultas y que lamentablemente se han creado, hay que reconocerlo, en un ambiente lleno de paradigmas en los cuales las mujeres tenían menores derechos que los hombres. Otro tema que me parece muy importante es la transparencia. Creo que si cada organización transparenta lo que le paga a las mujeres o las oportunidades laborales que les da, es un incentivo menor para poder, digamos, lograr los objetivos que pensamos. Este es el gran tema, ¿no? Si el hombre o la mujer actúan de manera ética porque realmente son éticos o porque los ven. Yo creo que en realidad la persona ética siempre es ética, la vean o no, pero sin duda alguna el ser visto y el estar en una especie de urna transparente, que es lo que también se obliga en la administración pública, es un incentivo importante para actuar como debe ser, ¿no? De manera neutral, correcta, frente a hombres y mujeres. ¿Qué necesitamos del Estado? Aparte de políticas públicas que ahonden en estos temas que estoy comentando, necesitamos sin duda alguna inversión. Necesitamos que haya un presupuesto establecido para ese tipo de trabajos. No solamente estudios, ¿no? Estudios que puedan identificar cuáles son las brechas que debemos lograr cerrar, sino también estudios que identifican que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, ¿no? Si aquellas medidas que estamos adoptando son las adecuadas y que están dando resultados. Creo que ese tipo de digamos, acciones por parte del Estado van a ser muy importantes. Por eso decía, no es solamente una ley, son campañas, son estudios, es investigación, es poder entrar realmente a identificar el problema y eliminarlo. Entonces, yo creo que el rol de las mujeres que ocupamos cargos en el Estado es muy importante, porque somos nosotras las que tenemos que incentivar este tipo, digamos, de actitudes o actividades de parte del Estado que permitan cerrar la brecha. Sin duda alguna es una invitación también para que los hombres nos ayuden en esta labor, pero creo que las mujeres tenemos una responsabilidad adicional cuando ocupamos un cargo de dirección en el Estado y que creo que puede ser determinante para combatir en el tiempo y lograr cerrar estas brechas. Gracias. Muchas gracias, señora Zambrano, por haber mantenido el tiempo y por obviamente, por sus ideas. A continuación, voy a presentar a la señora Carmen Librero, es presidenta de INECO. INECO es un organismo público español que contribuye desde hace 50 años a la mejora de la movilidad de las personas mediante el desarrollo de infraestructuras de transporte. La señora Librero es ingeniera superior aeronáutica por la famosa y reputada Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. Además, entre 2012 y 2018 ocupó la Secretaría General de Transportes en el Ministerio de Fomento y previamente también ha ocupado cargos relevantes como directora general de Navegación Aérea de AENA, además de otros cargos de responsabilidad en el operador como directora de Ingeniería y Explotación, de Planificación, Control Económico y Gestión. También tiene experiencia en la Unión Europea como consejera de Transportes en la representación permanente de España en la Unión Europea y suya es la palabra. Muchas gracias, Tomás. Buenos días y buenas tardes a Europa y a América. Para mí es un placer estar aquí y además mis primeras palabras es de dar enhorabuena a todos los que han participado en la consecución de este primer Congreso Internacional de la Mujer. Entiendo que generar espacios como este, generar espacios en los que podamos intercambiar experiencias, intercambiar información, es lo que realiza una palanca fuerte para poder ir avanzando en el camino de la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres. Agradezco la invitación y además asisto con muchísimo interés y porque me gustaría poder también transmitir no solo mi compromiso, sino el compromiso de todos los profesionales de INECO en esta labor de liderar acciones para combatir y para minimizar esta desigualdad. Como saben y como lo ha comentado Tomás, INECO es una empresa pública dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Es una empresa pública dedicada a la ingeniería y la consultoría en el transporte principalmente. Tenemos 52 años de experiencia en este campo y estamos ahora mismo trabajando en proyectos
no solo en España, sino en los 5 continentes. Precisamente esta proyección internacional de INECO es lo que nos ha permitido tener presencia en Perú desde finales de los años 80 del pasado siglo, que continuamos manteniendo de una manera constante y estable y que esperamos continuar en el futuro. Y quisiera ahora permitirme unos segundos para mandar un saludo a todo mi equipo de INECO que está allí, que son 3 mujeres y 5 hombres que están dejando la rigurosidad, la eficacia y la eficiencia de su trabajo en el día a día y que potencian la marca INECO y la marca España. En este panel, que es de gestión pública, sí que quiero también resaltar mi faceta, la faceta de INECO como empresa pública. Como he dicho, pertenecemos al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y uno de los lemas que tenemos en INECO es el lema de creer es crear. Si realmente alguien cree en algo, es capaz de crear los mecanismos para que esa creencia se convierta en realidad. Tenemos una gran suerte en INECO porque tenemos todo el apoyo de nuestro ministerio, todo el respaldo del propio ministro, que tiene una implicación personal en este aspecto. Tanto es así que él estuvo presente en la aprobación de nuestro plan de igualdad. Es un plan de igualdad que tiene ámbito de nuestro plan estratégico Atenea, que es para 3 años y que además está dentro del paraguas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Es un plan de igualdad que tiene varios objetivos y tiene acciones concretas. Esto no es, yo quería que fuera un plan que pasáramos de las musas al teatro, a la realidad concreta, porque cuando te pones objetivos y planes de acción, al final los cumples, y más en una empresa que estamos acostumbrados a cumplir los objetivos. Me gustaría, si me permiten todos ustedes, hablar de algunos aspectos de este plan de igualdad que tenemos, que están principalmente en ámbitos de formación. Hemos lanzado una novedosa actuación de mentorización que lo llamamos Mujeres In. Estamos ya por la 2ª edición. Es un programa que facilita y ayuda y potencia el desarrollo personal y profesional de las mujeres de la empresa. Y lo hacemos a través de comunicaciones, de intercambio de informaciones, de participación de mujeres líderes y referentes en los distintos sectores con los cuales nosotros tenemos contacto, tanto económicos como sociales. Este proyecto de mentorización también está vinculado mucho a un proyecto que es de concienciación en las escuelas a las niñas de entre 6 y 10 años, porque es ahí donde radica el germen de generarles este atractivo hacia la ingeniería y a poder tener más presencia de la mujer en un ámbito de la ingeniería que es tan difícil conseguir. No sé si sería oportuno decir que 1 de cada 4 estudiantes en carreras universitarias técnicas es mujer, es decir, el 20%. En ese sentido, INECO está en una situación positiva porque nuestro tanto por ciento de mujeres en la empresa es del 37%. Tenemos un objetivo concreto en el plan de igualdad de llegar al 40% y lo vamos consiguiendo poco a poco. Otro de nuestros objetivos concretos es intentar minimizar al máximo la brecha salarial que existe, y en el objetivo de este año me complace decir que lo hemos alcanzado y hemos reducido más del medio punto de la brecha salarial que teníamos como objetivo. Y eso es una labor de toda la empresa y de implicación de todos los profesionales, hombres y mujeres de INECO. Pero también me gustaría poner en valor un programa que hemos lanzado dentro de este plan de igualdad que se llama Programa Horizonte y que nos hemos puesto en marcha desde el pasado mes de octubre, y que es generar las condiciones necesarias y los canales de colaboración necesarios para que la integración laboral en nuestra compañía de mujeres víctimas de violencia de género sea una realidad en nuestra empresa, y además esa realidad les permita trazar un nuevo futuro.
en sus propios desarrollos personales y profesionales. Y también, además, hemos lanzado este pasado miércoles, y haciendo una conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un protocolo de actuaciones contra el acoso sexual en los entornos laborales y contra el género, y yo creo que estos son actuaciones concretas que estoy poniendo en marcha, que gracias a la implicación, como digo, de todos los profesionales, porque están siendo unos programas que tienen un respaldo mayoritario, pues podemos de alguna manera contribuir en nuestro granito de arena para que esta desigualdad cada vez sea menor. Sí que me gustaría concluir con dos cuestiones. Una de ellas es que la igualdad pasa por creérnosla, y creer es creer que las mujeres podemos hacer lo que queramos hacer, lo que nos propongamos hacer, pero tenemos que creérnoslo firmemente, y en eso la familia y la educación tienen un rol importante. Y el segundo, que el futuro está por escribir, no está escrito, y que las mujeres tenemos que ser protagonistas indiscutibles de ese futuro. Por lo tanto, yo animo a todas las profesionales, en especial a todas las ingenieras, que luchen por su posición, que luchen por su carrera, que se crean que merecen estar allí, y que sigamos trabajando por esta igualdad real, que seguro que en algún momento del espacio y del tiempo podremos conseguir. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen Librero, por las ideas que nos ha compartido. A continuación, le voy a ceder la palabra a la señora Alexandra Valdivia, que es abogada e ingeniera comercial con especialidad en negocios internacionales y máster en Intellectual Property and Policy por la Universidad de Washington, y actualmente trabaja como funcionaria internacional a cargo de los temas de propiedad intelectual en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Y suya es la palabra. Muchas gracias. Primero y antes que nada, quería agradecer a todas las instituciones detrás de la organización de estos paneles y este tipo de eventos que son tan importantes, porque si en algo creo que hemos coincidido todas nuestras panelistas anteriores, y es que la necesidad del cambio, o sea, la propuesta de cambio siempre va a partir desde la educación. Y creo que esta es también una plataforma muy interesante en la cual nosotras, de repente algunas con más experiencias que otras, podemos llegar a las demás mujeres y en general al público en general, porque creo que el tema de la equidad de género no solo debiera ser un tema estrictamente de lucha para las mujeres, sino los hombres debieran también participar en esto, y cada vez se ve una tendencia hacia ese lado, ¿no? Cuando hablamos de igualdad o de equidad de género, recuerdo unas palabras que dio el ministro Trudeau, el primer ministro en Canadá, que le preguntaron por qué armó un gabinete paritario, y él con toda naturalidad responde, pues porque estamos en 2015. Esa fue su respuesta, y creo que más allá de solo mencionar la fecha, pues eso nos permitió ver que ya para este momento y cada vez más, pues es algo obvio. O sea, la participación de las mujeres no debiera ser algo particularmente extraño, sino debe ir consolidándose en el tiempo como un tema obvio. Yo prefiero, cuando hablamos del tema de mujer, hablar sobre la equidad, más que de igualdad, porque si uno busca, por ejemplo, la palabra, la definición de equidad nos dice disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece, ¿no? Entonces creo que las mujeres debemos luchar por este espacio de equidad. Cuando hicieron la presentación, me presentaron como funcionaria de la comunidad andina. Efectivamente yo trabajo en la comunidad andina. En la comunidad andina somos aproximadamente 111 millones de personas, de los cuales casi la mitad de esta población, 59, somos mujeres. La comunidad andina está formada, como ustedes bien saben, por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Al interior de la comunidad andina han habido muchos momentos, por llamarlo de alguna manera, en las cuales se ha impulsado o se ha buscado impulsar la participación de la mujer
en las actividades económicas, en las administraciones públicas de los países, etc. Por ejemplo, ya hacia el año 2009, yo les comento que se crea el Consejo Andino de las Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, el CAMI, que era un consejo andino que estaba compuesto por representantes de rango ministerial y cuyo objetivo principal, y lo leo de la misma página web de la comunidad andina, nos dice, fue apoyar el proceso de integración subregional con un enfoque de derechos humanos, de género e interculturalidad, particularmente de las mujeres que tiendan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la eliminación de la violencia hacia la mujer y la construcción de una nueva sociedad más justa y equitativa. Como ustedes lo ven aquí, ya hacia el 2009 la comunidad andina veía necesaria la participación, necesaria generar espacios donde la participación de la mujer y donde el rol de la mujer en la participación de la sociedad y en las actividades económicas de esos 4 países se siente como un pilar. Había que decirlo y se dijo. Hace no mucho el secretario general de la comunidad andina, el doctor Pedraza, quien es una persona que impulsa mucho los movimientos relativos hacia la protección, más que la protección me corrijo, hacia la educación al público en general, a esta comunidad de ciudadanos andinos, nos mencionaba que las 2 declaraciones presidenciales, tanto la de 2019 y la de 2020 de los 4 países, los jefes de Estado reconocieron también esta importancia de lograr una participación femenina pues, en las actividades económicas y comerciales del SGCAN. Entonces, directamente el SGCAN se están promoviendo políticas concretas a través de, como bien mencionaban mis compañeras en sus intervenciones anteriores. La primera es la educación. Tomé nota por aquí lo que nos decían, creer es crear, ¿no? Y Verónica nos mencionaba sobre que las leyes no cambian realidades, que lo necesario es ir pues a través de estos puntos de educación, de generar el cambio desde la perspectiva que tenemos como persona. Entonces, al interior de la comunidad andina se están elaborando, de hecho, hace no mucho, en octubre del año pasado, hubo un gran evento dirigido virtualmente desde Colombia, para justamente promover, inculcar y enseñar sobre la participación de las mujeres, sobre todo cuando se ven cifras que nos preocupan tanto. Leía yo y escuchaba de la participación de la doctora Saavedra que decía, las mujeres no ocupamos cargos, el número, mejor dicho, de mujeres que ocupan cargos importantes en el gobierno es mínimo. Hablamos de 3 de 10 puestos directivos están ocupados por mujeres. Y no creo que esa brecha sea por falta de conocimiento, por falta de aptitudes, sino me parece que es falta simplemente de cambiar esa realidad, del switch, de dejar de ver a la mujer como desde la perspectiva de la debilidad, ¿no? Casi como muchas madres o muchas abuelas, generaciones anteriores te lo inculcaban. De hecho, lo he visto de manera directa. Te decían, no, tú levantas la mesa porque tus hermanos son hombres y a ti te corresponde como mujer. Entonces, si uno crece desde pequeña con esa mentalidad del rol de la mujer, un rol equívoco de la mujer en la sociedad y en las actividades, pues entonces va a suceder que esto luego se traduzca en estos números, o como por ejemplo que las mujeres ganan 15% menos que los hombres, sin una razón sustentatoria objetiva por detrás. Finalmente, para redondear el tema, buscaba mucho y trataba de informarme mucho sobre el tema de cómo solucionar, porque claro, venir y exponer el problema es, digamos, es algo que todos podemos conocer o medianamente conocemos, pero también lo interesante es buscar soluciones. Aquí se han planteado algunas soluciones, las más importantes desde la educación, desde la interiorización de la necesidad del cambio. Yo encontré un artículo muy interesante lo tenía por aquí, de la doctora Verónica Zavala. Ella fue ministra de Transportes en el año 2006 y 2008, y mencionaba el tema de la educación como uno de los temas prioritarios, pero también mencionó un tema que me pareció muy interesante, que decía que hay una política en las universidades de élite de eliminar de la parte de los currículums
temas referenciales a raza, género y edad, porque las discriminaciones no solo se producen por el hecho de ser mujer, podrían también ser por estos dos otros factores. Y se venía piloteando esta forma de realizar los currículos de manera satisfactoria. Entonces, quizás las soluciones pudieran ser más simples de lo que parece, ¿no? Otra forma de solución que se me ocurre podría ser también, es casi como imponer la disciplina en el ambiente y poner determinadas cuotas en determinados espacios de gobierno donde se tenga pues un número mínimo de personas, de participación de mujeres, para así promover este tema que es tan importante. Es un honor para mí haber compartido esta mesa con personas con tanto nivel profesional, con tanta calidad humana, y les agradezco mucho a la universidad porque este es un tema que, en lo que atañe a mi persona, yo tengo 37 años, realmente nos importa que se levante la voz, nos importa que hayan eventos como estos que nos permitan decir, hay algo que hacer, ¿ok? Juntémonos, hay algo que hacer, y de tanto que una persona sigue insistiendo en el tema, pues algo se logrará, y veo que ha pasado y está pasando, que las mujeres estamos logrando este espacio que nos merecemos, además que lo reclamamos con toda que lo reclamamos desde una lógica objetiva, no estamos pidiendo algo que no nos corresponda, y creo que eso es lo que hay que entender. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Voy a pedirle a la señora Rebeca de Sancho, antes de luego formularles algunas preguntas, que nos haga la conclusión, porque han sido intervenciones precisas y muy interesantes. Antes, permítame que presente a la señora Rebeca de Sancho, que es asesora de proyectos en el Consejo Europeo de la Innovación, en la Comisión Europea. Posee una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y un máster en Derecho y Economía por la Universidad Erasmus de Rotterdam. También realizó un programa de liderazgo y gestión de mujeres en juntas directivas W50 en Nuclear Anderson School of Business. Es una profesional cualificada con más de 17 años de experiencia, de los cuales 13 en políticas de la Unión Europea, en temas como políticas de género, de comercio, de mercado interior, espíritu empresarial femenino, innovación, acceso a la financiación y relaciones exteriores, así como experiencia en gestión de proyectos internacionales. Y además, durante los últimos 13 años he estado involucrada en varias organizaciones internacionales de mujeres que abogan por la igualdad, como Impulse for Women, Women in International Security, entre otras. Le cedo la palabra para que nos dé unas palabras finales de esta mesa antes de pasar a hacerles a ustedes alguna pregunta general sobre lo que han comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás Poveda. Bueno, primero agradecer la invitación y agradecer, por supuesto, a todos los organizadores, a Women in the Legal World y también a la universidad que convoca estas sesiones, estas jornadas. Pues sí, como has dicho, ha sido muy interesante y como hemos visto existen muchas barreras de dónde venimos y a dónde vamos. Esa es un poco la pregunta que yo me estaba haciendo para intentar resumir a todas nuestras ponentes. También me gustaría dar las gracias por todo lo que nos han transmitido. Y a pesar de todo lo que queda por hacer, me gustaría darle una visión más positiva, porque han indicado muchos avances y soluciones, y en esa línea es en la que tenemos que ir, en la de pensar a dónde podemos ir, crear conciencia de la situación. Yo me había puesto 3 puntos: crear conciencia de la situación, como estamos haciendo, señalándolo con el dedo, crear un plan y actuar tomando medidas. Entonces, dentro de esa línea positiva, indicando los avances y soluciones que han presentado algunas ponentes dentro de sus organizaciones, y creando también voluntad política. Si no la existe, crear y conseguir que toda esa igualdad de derechos de la que se hablaba, que consigamos identificar el problema y creando esos estudios también que evalúen las medidas. Eso ha sido muy, muy importante en una de las intervenciones. Personalmente yo creo que sí que hay esa voluntad, que hay ganas de que exista ese cambio,
y que no es solo necesario, sino que es esencial que lo indiquemos donde haya que hacer ese cambio, y que por un lado es interno dentro de las estructuras y las organizaciones que estamos, pero como hemos visto y como contaba también una de las ponentes, Carmen Librero, en INECO, que hay acciones que pueden llegar también a ser medidas de acciones sociales, como indicaba pues la integración laboral con víctimas de violencia de género. Y he tomado nota como un ejemplo de lo que puede ser de crear no solo planes de acción interno dentro de nuestras organizaciones y planes de igualdad, sino también tener un impacto en la sociedad, que es lo que queremos hacer, es un cambio transversal. Me gustaría también destacar que se ha hablado mucho de la educación y de la importancia de la educación, y me gustaría mencionar dentro del Consejo de la Innovación Europeo, donde yo trabajo, de la Comisión Europea, algunas de las medidas que se han tomado para aumentar el número de mujeres que reciben fondos de innovación, porque tengo que, para poner unas cifras en la mesa, tengo que decir que solo el 7% de empresas fundadas de tecnología son de mujeres, y que en el lado de las inversiones vemos que lo que se llama el venture capital, por ejemplo, el capital riesgo, está representado simplemente con un 9% por mujeres, con lo cual sigue habiendo por el lado de la inversión también un problema para acceder a esos fondos de mujeres, ya que hay muchas veces pues, una discriminación en el acceso a los fondos que no se ve, pero que existe. Y pues como medidas, por ejemplo, ha sido la de garantizar que muchas más mujeres accedan a esos fondos, creando medidas de comunicación y a través de redes para que se distribuya más y sean con apoyo y programas de mentoring o de coaching, pero también con acciones positivas concretas, como por ejemplo establecer un límite de un 25% dentro de unos proyectos en concreto de innovación, para que fuesen invitadas a una segunda ronda de financiación, garantizando que así hubiera como mínimo un 25% de mujeres, de empresas lideradas por mujeres. Y bueno, pues eso como un ejemplo dentro del ámbito en el que yo trabajo. Y me gustaría cerrar con las líneas que me han parecido muy inspiradoras. Lo de querer es crear, y que la igualdad pasa por creérnosla, pero yo también personalmente me gustaría decir que todos podemos ser actores de ese cambio, que cada uno de nosotros, en cualquier puesto que nos encontremos hoy o mañana, tenemos que hacer que el cambio sea posible y contribuir. Y nada más, con esto yo creo que igual podemos ver las preguntas que se han hecho en el chat. Paso la palabra, Tomás. Gracias, Rebeca. Sí, desde luego que ha sido una mesa muy interesante, y además lo que has comentado, Rebeca, esta idea de crear conciencia, tener un plan y llevarlo a término. Y en este sentido, por los datos que tú has dado, queda constancia, y así como los que ha dado Carmen Librero, que tenemos una deficiencia en varios ámbitos que hoy en día además son estratégicos. Uno de ellos es el número de ingenieras que se licencian todos los años. Este es un tema que conocemos y no solo en licenciaturas de ingeniería, sino en otras técnicas y en otras, como pueden ser las matemáticas, etcétera. Existe esa deficiencia, y hay un ámbito, como así se ha logrado en otras carreras, donde hoy en día las mujeres tienen una posición incluso que han sobrepasado a los hombres, no solo por el número, sino por sus calificaciones. Y también esa idea que has dado, Rebeca, sobre el hecho de que solo el 7% de las empresas son tecnológicas. Por tanto, ahí hay otro ámbito que está conectado probablemente con el mundo de la ingeniería y con el mundo de estas carreras con un componente científico o más científico, y el hecho de que el 9% de las mujeres o de las inversiones en venture capital estén lideradas
por mujeres. En fin, ahí tenemos eso que tú hablas de la conciencia y un ámbito interesante, y como estamos en una mesa de gestión pública, bien, pues esto nos puede llevar a la reflexión. Y aquí quisiera hacer una pregunta general a todas nuestras participantes, y es, en el debate, debate social, siempre se habla de lo público y de lo privado, a veces no necesariamente de una manera constructiva, y en este caso yo quisiera preguntar si desde el ámbito público se ha liderado el cambio que nos lleva a que hoy en día haya unas cuotas de equilibrios entre hombres y mujeres, valga la redundancia, una realidad más equilibrada en el ámbito de la empresa y en el ámbito del sector público. Es decir, cómo el sector público ha contribuido a ese equilibrio, si es que ha liderado versus el sector privado. Y luego quisiera preguntarle a la presidenta de INECO sobre ese plan que ha comentado de involucrar a personas, a mujeres que desgraciadamente han sufrido o sufren violencia de género, cómo pretenden llevar a cabo con cierta concreción esa parte de ese plan estratégico que me ha parecido muy interesante. Tomás, no sé si quieres que te responda ahora o... Sí. Pero hay otras personas que no lo he entendido bien, si te referías... Sí. La pregunta si te referías a mí, pero el resto no lo sé. Yo antes de contestarte a esta pregunta de nuestro plan, sí que quiero decir dos cosas. En el tema de por qué las mujeres no van hacia las carreras técnicas, y cuando digo técnicas me estoy refiriendo no solo a la ingeniería, la arquitectura, las ciencias de la información, en fin, todas estas cuestiones. Yo creo que el problema radica principalmente en la educación. Yo soy una firme defensora de que el talento no tiene género. Cómo funciona el cerebro no tiene nada que ver cómo funcionan nuestros restos de órganos. Entonces, yo creo que esto hay que creérselo seriamente. Y luego otra cuestión es que se entienden que en las ingenierías, los estudios técnicos no son femeninos porque han destacado las mujeres en otras carreras como medicinas o más sociales, porque piensan que eso está más orientado hacia la mujer. Pero es que es un error de concepto. La ingeniería es la técnica más social que hay en el mundo, porque transforma las ideas en realidades. Porque lo que estamos haciendo en INECO es facilitar la movilidad, la conexión entre las personas. ¿Qué cosa más social que hay esa que acercar personas y acercar territorios? Ese parámetro de social como una carrera es algo que yo creo que se está perdiendo y que no estamos transmitiendo bien. Y yo creo que es a las niñas a las que hay que transmitirle ese concepto, que son capaces de hacerlo, que su cerebro está diseñado para poder hacer esto y que además pueden contribuir a la sociedad con un trabajo importante y atractivo. Y ahora ya me centro en tu pregunta y ¿cómo lo estamos haciendo? Pues es difícil, pero lo estamos haciendo. Primero hemos hecho un convenio que hemos firmado a primeros de junio. En mitad de toda esta pandemia hemos seguido trabajando. Hemos firmado con dos asociaciones, las dos principales asociaciones que luchan contra la violencia de género. Con estas asociaciones estamos estableciendo unos parámetros que de alguna manera nos permitan establecer unos canales para seleccionar o poder encontrar perfiles que obviamente estén relacionados con lo que hacemos, porque la verdad es que nosotros somos ingeniería y consultoría de transporte, somos algo concreto, ¿no? en el mundo. Pero estamos intentando intentar que esa actividad que nosotros tenemos a través de estas sociedades que nos conectan con las mujeres que están en estas situaciones lamentables, para poder encontrar esos vínculos, y si casan las dos cosas,
poder incorporarlas en nuestra empresa como profesionales. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muy interesante porque me parece una práctica que puede ser obviamente exportable y por eso era el motivo de la pregunta, para que conociera más la audiencia de qué se trataba ese plan y que de esa manera pueda ser un ejemplo replicable. Y luego también está esa pregunta que formulaba con respecto al liderazgo de las mujeres. Si ha sido el sector público el que ha liderado frente al sector privado en este ámbito de encontrar un equilibrio y dar oportunidades, dar oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse en el sector público y que eso haya sido un ejemplo para el sector privado y cómo las mujeres desde el sector público han, a través de legislaciones, impulsado para que esa normativa motivase al sector privado a subirse a este tren de la equidad y de la igualdad de oportunidades. Tomás, no sé si me permites, creo que en el Estado ha habido un avance muy importante en generar estas garantías políticas que puedan permitir que se cierre la brecha de igualdad y equidad de género. Sin embargo, estas garantías políticas, estas normas, sin un presupuesto, sin acciones concretas, sin planes, sin un monitoreo, indicadores que nos permitan evidenciar que estamos avanzando, es muy complicado, ¿no? Y en el Estado, quienes hemos tenido la oportunidad de ejercer algún cargo o simplemente ser especialistas, técnicos, porque la mayoría hemos empezado de abajo, es muy complicado, es muy difícil sin una asignación presupuestal adecuada, porque todos hemos coincidido que hay aspectos estructurales de la sociedad, aspectos culturales que impiden que simplemente estemos hablando del cumplimiento de una norma, sino tiene que haber un cambio de actitud. Entonces, aquí lo importante es que ese cambio de actitud tiene que ser real, no declarativo. Una norma nos permite expresar, es la expresión ya de carácter legal, político, de una voluntad política. Y yo creo que el Estado ha avanzado mucho en ello. Hay empresas que están liderando este cambio organizacional. Sin embargo, considero que hay una brecha entre el sector público y el sector privado. Si nosotros vemos las empresas, porque así expresan y lo manifiestan, el avance creo que es mucho mayor, ¿no? Yo pienso que el tener ahora un gabinete con más mujeres nos va a dar la oportunidad de poder poner en agenda real, más allá de la agenda declarativa, aquellas cuestiones que tenemos que abordar. Por ejemplo, lo que yo mencionaba en la exposición, una mujer que es contratada sin beneficios sociales no accede a maternidad, no accede a su licencia de lactancia materna, no cubre las necesidades básicas para ser atendida con un parto seguro en condiciones, ¿no?, de igualdad. Entonces, de igualdad con otras mujeres que sí tienen un contrato y que son las menos quizás en una institución. Entonces tenemos que trabajar muy fuertemente en el Estado para convertir estas aspiraciones que tienen un marco jurídico, tienen un marco legal, en una realidad. Muchas gracias. No sé si tenemos algún comentario más. No sé si tenemos algún comentario más. Bien, pues... Una última cosa, sí. Tomás, perdona, que me he olvidado decir y lo tenía apuntadísimo, comentar que si los hombres este cambio no se va a poder llevar a cabo, y creo que lo han comentado algunas de las ponentes, cómo viene parejo tanto a nivel familiar como laboral. Y quería, bueno, pues comentarlo también. Y ya cerrando con el tema público-privado, yo que he trabajado en el sector privado y que ahora trabajo en el sector público y tengo, bueno, conexiones con amigas que están en el sector privado, creo que desde el sector público se está dando ese empuje, pero también desde el sector privado
no sabría decir si lidera el sector público ese cambio, pero también veo que esas redes de mujeres y esos grupos y políticas que se crean, que vienen desde el sector privado, hacen que ese cambio vaya a ser definitivo. Muy bien, esa fuerza de los dos sectores está impulsando la buena noticia de que tengamos sociedades con mayor equidad de género. Quiero nuevamente agradecer a la señora Mónica Saavedra, a la señora Verónica Zambrano, a la señora Carmen Librero, a la señora Alexandra Valdivia y a nuestra relatora, la señora Rebeca de Sancho, su participación en esta mesa, a todas las personas, a toda la audiencia que nos ha seguido, a todas las personas que nos han ayudado en la organización de este congreso y de este panel, y tiene el mando ahora Lima para que tengamos las palabras del cierre de este día, de este primer día del Congreso Internacional que estamos celebrando en Lima y en España, en América y en Europa. Muchas gracias por su atención y a continuación pasamos a las palabras de cierre de nuestro rector y nuestro vicerrector. Ok, muy buenas tardes, y para ya dar cierre, digamos, a esta primera jornada que ha estado bastante rica en términos de propuestas y ideas que han compartido nuestros expositores y panelistas el día de hoy. Básicamente, y antes de darle la palabra a nuestro gran rector, el doctor Ramiro Salas, quiero precisar, son 20 ideas, las voy a listar, no se preocupen, no significan 20 minutos. Básicamente listar algunos conceptos principales donde creo que ha habido coincidencia entre los distintos presentadores el día de hoy. El primero es básicamente el hecho de que las mujeres progresivamente van ganando mayor participación, eso está obviamente respaldado en toda la data del caso. Lo segundo es que a mayor jerarquía, menor participación de la mujer, y ese es un desafío importante. Lo tercero es que mayor participación de la mujer evidencia mayores resultados financieros, y eso se veía reflejado incluso en una declaración que hizo uno de los inversionistas de Shark Tank. Decía el 60% de su portafolio era liderado por mujeres y sus resultados y su salida de la inversión era mucho más rápida, ¿no? El cuarto punto es que el mensaje en cualquier corporación debe venir de arriba hacia abajo para evitar sesgos inconscientes y estereotipos, y eso me parece un tema fundamental en cualquier corporación. Lo quinto es la necesidad del autoempoderamiento para tener permanentemente un espíritu de superación, independientemente de lo que sea como país. La persona, la mujer, tiene que tener ese espíritu de autoemprendimiento. Lo sexto es visibilizar cosas como las que hemos podido mostrar ahora a través de experiencias tanto en el Estado como en el sector privado, visibilizar ejemplos y modelos. Lo séptimo es que es clave potenciar networking para ayudar también a otras mujeres en ese proceso que han logrado las grandes mujeres que nos han acompañado el día de hoy. 8, muchas cosas dependen de las propias mujeres, y rescataría esa frase que mencionó Yolanda Torreani de solas invisibles, juntas invencibles, ¿no? Lo noveno es que el COVID ha afectado más a las mujeres que a los hombres, y esperamos todos que se trate de un tema coyuntural, un retroceso solamente temporal. Lo décimo es que se necesitan políticas públicas para que la mujer pueda trabajar y rompa la transmisión de la pobreza generacional, que es un tema súper importante que fue relevado. 11, la brecha no se cierra sola y por lo tanto se tiene que aprender a desaprender, establecer planes de acción y tener métrica para saber dónde estamos parados y hacia dónde pretendemos llegar e ir midiendo esos avances. Punto 12, las políticas de género deben ser parte de la agenda del Consejo Directivo de todas las corporaciones, tiene que estar plasmado como parte de una agenda principal. 13, se debe trabajar en un marco regulatorio para cambiar los comportamientos, y eso es un tema súper importante también que ha sido relevado por 2 o 3 de ustedes. 14, en muchos de nuestros países existe el tema de género como parte de la agenda pública, pero aún el avance es limitado en la mayoría de nuestros países. 15, la igualdad de género es una condición fundamental para reducir los niveles de pobreza. Ese tema de indicadores de impacto en la participación de la mujer es súper importante en la empresa y también en los indicadores macro, atacando incluso el problema principal de nuestra región, que es la pobreza.
16 es importante, cosa que pasa en el Perú, lo relevó Verónica, estar alineados con las políticas de la OCDE que incluyen este concepto de igualdad de género. El punto 17 es las leyes no cambian realidades, pero sí las políticas públicas que van bien orientadas, y se tocaron varios conceptos principales, el tema de educación, para romper paradigmas, el tema de la transparencia y el tema de la inversión, no solamente en estudios, sino en medición de impacto de las medidas como las que se han propuesto el día de hoy. 18, es importante que en este tipo de debates no solamente participen las mujeres, sino como ha sido el día de hoy, tener también participación de hombres con la misma dinámica con la que hemos expresado ideas el día de hoy. El punto 19 es subrayar más el concepto de equidad de género sobre el concepto de igualdad de género, que tiene mucho de fondo atrás importante, ¿no? Y el punto 20 y último es generar el cambio desde la perspectiva que tenemos como personas y no desde la perspectiva de la debilidad que puede haber sido un problema de nuestra propia educación y cultura en nuestras distintas familias, ¿no? Entonces, dicho esto, como ideas fuerza, le cedo la palabra a nuestro gran rector, el doctor Ramiro Salas, para clausurar este primer productivo día del Congreso Internacional de Mujeres Líderes. Adelante, por favor, rector. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días. Quiero en primer lugar expresar mi más cariñoso saludo a los distinguidos participantes de la jornada del día de hoy. He seguido con mucha atención desde la participación de nuestra presidenta ejecutiva hasta la alocución de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, y luego las distinguidísimas personalidades a quienes a muchas de ellas tengo el alto honor de conocerlas. Y coincido perfectamente con esa filosofía de equidad de género que tenemos que tener en todo el concepto de desarrollo de un país. Yo creo que en este sentido hay pasos importantes que no solamente tienen que ver con el género, sino con la forma en la cual la persona como tal se presenta ante la sociedad. Y allí es donde creo que existe una real concurrencia de una serie de factores que tenemos cada vez que orientarlos adecuadamente. En las intervenciones del día de hoy han habido distinguidísimas personalidades que representan precisamente en el género a una corriente totalmente relacionada con el desarrollo del país, con el desarrollo del concepto de sociedad. Y esto creo que tiene una gran relevancia. Yo me felicito y me siento muy orgulloso que nuestra universidad, una universidad inclusiva, una universidad de avanzada, una universidad anclada en el mundo y con profundo compromiso por el Perú, pueda haber iniciado este primer congreso de mujeres líderes que en realidad forman parte del concepto de nuestro desarrollo institucional. Y por lo tanto yo quiero pues en primer lugar felicitar y agradecer profundamente a las distinguidas participantes en el día de hoy, que cada una ha mostrado realmente su gran capacidad de convocatoria y amplitud en sus conceptos. Y esto forma parte pues de ese desarrollo que todos requerimos y la sociedad en sí necesita, y nuestro país también. Yo debo destacar con mucha alegría que en el caso de nuestra universidad, más del 50% de nuestros queridos alumnos pertenecen también al género femenino. Y esa inclusión yo creo que forma parte también de la comunidad. Al mismo tiempo, también destaco en la hora actual que aquí en nuestro país alrededor del 44% de los ministros de Estado son damas, que yo creo que están muy bien puestas y muy bien posicionadas. Y esto forma parte de esa nueva filosofía que todos tenemos que practicar y aceptar en términos de que el género solamente es un atributo que tiene que ver directamente con la relación que todos queremos construir como sociedad. Y en este primer tramo, el día de hoy, al haberse tocado temas realmente tan interesantes, creo que es un estímulo, no solamente para lo que viene el día de mañana, sino también para quienes estamos ávidos de conocer la opinión de todo lo que significa inclusión, desarrollo, participación y producción. Y esto es hoy día
un tema de enorme importancia. Yo quiero pues dar por finalizado la jornada interesantísima del día de hoy, felicitando y agradeciendo a las distinguidísimas participantes y asimismo agradecer que esta participación en realidad va a ser un estímulo para todos nosotros. Muchas gracias y doy pues por finalizada la jornada del día de hoy y ansiosamente esperamos con mucho cariño el día de mañana, que seguramente tendremos nuevas oportunidades y nuevos retos de escuchar y luego pensarlos en su realización. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, don Ramiro. Muchas gracias, señor Juan Carlos Matthews. Agradecemos a cada uno de los integrantes y participantes de nuestros 3 paneles. Y como bien señala nuestro querido rector, don Ramiro Salas, los invitamos mañana a acompañarnos desde las 9 de la mañana para disfrutar de 2 interesantísimos paneles. Mujeres en la ciencia, tecnología y transformación digital, y jóvenes empoderadas y resilientes. Un fuerte abrazo, bendiciones, y a nombre de la Escuela de Posgrado del Grupo Educativo San Ignacio de Loyola, les agradecemos su asistencia y confianza en nosotros. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana. Gracias. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Siguientes ponencias. Gracias, Mónica. Gracias, Alexandra. Gracias. Un saludo desde Bruselas. Adiós. Adiós con todos. Gusto. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Mónica. Un gusto. Muy amable.